Y como se lo habíamos mencionado en este bloque, vamos a hablar de la relación que existe de la diabetes y la edad, porque el doctor Jacobo nos mencionaba que anteriormente se decía que solo las personas de la tercera edad podían sufrir de diabetes. Ahora pues los tiempos han cambiado, pero esto no quiere decir que el sector más vulnerables pues sean ellos. Así que le damos la más cordial bienvenida a la doctora Mayda López. Ella es diabetóloga y especialista en geriatría, y también a la licenciada Marlene García, nutricionista de Laboratorios Farmalat. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias, un gusto. Bueno, vamos a hablar acerca de la tercera edad y de la diabetes, la relación que existe entre este grupo vulnerable, y sabemos que pues en las enfermedades del adulto mayor está la diabetes. ¿Cómo afecta a este grupo, doctora? Les cuento que en Guatemala los adultos mayores somos a partir de los 60 años. Y a partir de aquí es cuando empiezan los cambios a todo nivel, a nivel físico, a nivel intelectual, y es cuando aparecen todo tipo de enfermedades. La diabetes, recuérdense ustedes que es a nivel mundial y abarca un 13% de la población de adultos, pero cuando hablamos de adultos mayores abarca un 20% de la población. Específicamente a los 75 años está afectado el 30% de hombres y un 33% de mujeres. Algo importante es que a partir de los 50 años empiezan los cambios fisiológicos, y cada 10 años hay cambio en nuestra glicemia sanguínea. Por ejemplo, en la glicemia antes de comer aumenta de 6 a 14 miligramos por decilitro, y 2 horas después de comer de 1 a 4 miligramos por decilitro. Pero entonces, ¿esto qué quiere decir? Que afecta en la señalización y en la secreción de insulina. Y esto, conforme pasan los años, por eso es que a los 75 años, les dije, aparece la mayor cantidad de diabéticos. Es importante saber que en los adultos mayores, los mayores riesgos que vamos a ver en cuanto a diabetes es la hipoglicemia. ¿Por qué? Por el uso de medicamentos, insulina, sulfonilureas. También puede ser por el consumo de alcohol, porque no comen lo adecuado. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar en los adultos mayores. Muy bien, ahora vamos a hablar de nutrición, porque bien sabemos que cuando una persona ya se le diagnostica diabetes o prediabetes, empiezan esos cambios en su estilo de vida, y entre ellos la alimentación. Quisiéramos saber cuáles son esos cambios para una persona diabética en general. Bueno, lo más importante que quiero resaltar el día de hoy es que no existe una dieta general para un diabético, ¿verdad? Lo más importante es saber que cada persona tiene requerimientos diferentes, tiene características distintas, y es de suma relevancia que las personas se acerquen a un profesional para que le ayude a estructurar un plan alimenticio adecuado para él o para ella. Va a depender, por ejemplo, de factores como edad, como nivel de actividad física, la cantidad de tiempo que lleva con la enfermedad, si hay comorbilidades, por ejemplo, hipertensión, dislipidemias. Entonces, realmente no existe una dieta general. Sin embargo, sí existen pautas que son internacionales, ¿verdad? Nos las da, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de la Diabetes. Entonces, hoy les vamos a proporcionar esas pautas que son bastante generales, y siempre recordando que, por favor, acudan con un profesional para que sea algo personalizado, individualizado. ¿Qué es de lo más importante que tenemos que tener en cuenta? El consumo de alimentos frescos, evitar al máximo el consumo de alimentos procesados. No olvidar consumir frutas y vegetales, que son una excelente fuente de fibra, de vitaminas y minerales. El consumo de carnes magras, porque la proteína es bastante importante para el paciente diabético, sobre todo cuando es adulto mayor. Acá la doctora Mayda me podrá apoyar en eso, ¿verdad? Cuando hablamos del tema de la sarcopenia, de la pérdida de masa muscular, conforme pasan los años nuestro nivel de masa muscular va disminuyendo, y se ha comprobado en muchos estudios que una persona diabética tiene una pérdida de masa muscular acelerada. Entonces, el consumo de proteína que sea adecuado y el nivel de actividad física que tenga la persona es trascendental, ¿verdad? La sarcopenia está ligada a su vez a muchas otras complicaciones como neuropatías,
y otras, ¿verdad? Entonces es importante el consumo de proteína. ¿Dónde encontramos proteína? En carnes, en leguminosas, encontramos proteína en semillas, pero es importante que tratemos la manera de consumir una proteína que sea libre de grasa, porque por ejemplo la carne roja es una muy buena fuente de proteína, pero también es alta en grasas saturadas, entonces hay que comerla así, pero en moderación, ¿verdad? También el consumo de grasas insaturadas es importante. Acá hablamos de los 3 macronutrientes: carbohidratos, proteínas y grasas. Las grasas insaturadas, ¿dónde las encontramos? Las encontramos en aceites, por ejemplo, de oliva, en aceite de semilla de uva, aceite de aguacate, en todas las semillas, en los pescados, por ejemplo, el atún, en el salmón. También un suplemento de omega 3 siempre es una buena idea, es un potente antioxidante, ¿verdad? Entonces, eso en la parte de las grasas. Tratemos de evitar alimentos fritos, el pollo frito, las papas fritas, incluso algunos postres que llevan exceso de aceites, los pasteles, las galletas, que además llevan una carga de carbohidratos importante. Entonces, eso de manera general, ¿verdad? Consumamos bastantes frutas y vegetales. La Asociación Americana de la Diabetes nos da algo bastante sencillo que podemos tomar de ejemplo, y es que tomemos un plato, es el plato saludable para el diabético, y que lo partamos a la mitad. La mitad, es decir, el 50% de ese plato deben ser vegetales. Un cuarto de la otra mitad lo partimos en 2 a su vez, ¿verdad? Y un cuarto debe ser un cereal integral, un cereal completo como arroz integral, pasta integral, leguminosas, camote, y la otra cuarta parte debe ser una proteína magra: pechuga de pollo, algún pescado, ¿verdad? Si es carne de res, pues que no sea muy seguido y que sea un corte magro, y que nuestra bebida por excelencia de acompañamiento sea el agua. Todas estas recomendaciones y estos cambios también son para las personas de la tercera edad con diabetes, me imagino, ¿verdad? Así es, sí. En el adulto mayor es de suma importancia la parte de la proteína, como les decía, ¿verdad? La sarcopenia sí está, la sarcopenia es la pérdida de masa muscular y de fuerza. Eso sí está ligado a muchas otras enfermedades, entonces debemos priorizar el consumo de proteína en ellos, una proteína de buena calidad, porque no todas las proteínas tienen la misma calidad en el organismo, ¿verdad? En algunos pacientes incluso es una buena idea considerar un suplemento nutricional que sea fuente de proteína, que sea fuente de vitaminas y minerales. Recordemos que también la pérdida de masa muscular está asociada al estrés oxidativo. Se ha comprobado que la masa muscular que está en sarcopenia está en un estado de superproducción de radicales libres de oxígeno, radicales libres de nitrógeno. Entonces esto viene a empeorar el estado metabólico de la persona y también aumenta el riesgo de generar otras enfermedades. Licenciada, ya que estamos hablando de los adultos mayores, a ellos les gusta mucho consumir café. El café con un pastelito y un panito, pero tú nos has comentado que los pastelitos no, ¿verdad? ¿Y el café tiene algo positivo o negativo? Bueno, sobre el café existe mucha información hoy en día. Hay quienes lo defienden, ¿verdad? Porque realmente tiene algunas propiedades antioxidantes, pero hay que evaluar cada caso, ¿verdad? Hay que evaluar cada caso. También el adulto mayor puede tener problemas de osteoporosis, por ejemplo, y recordemos que el café se liga al calcio a nivel intestinal y lo perdemos, ¿verdad? Perdemos una gran parte. Entonces, lo ideal es que nosotros tengamos el acompañamiento del profesional de nutrición y hacerle todas esas preguntas que son tan específicas, ¿verdad? Porque tal vez lo que aplica para mí no aplica para otra persona. Entonces, lo ideal es tener el acompañamiento de un profesional. Entonces, así como el café, hay otros temas que son que todavía hay demasiada información y no tenemos algo concreto, pero un buen tip es decirles la moderación es lo importante. No es lo mismo que se tomen una taza de café a que se pasen tomando café todo el día, ¿verdad? Muy bien. Bueno, doctora, ¿y ahora cómo se pueden tratar las enfermedades que surgen de la diabetes en el adulto mayor? Las comorbilidades se llaman, este tipo de enfermedades son las que surgen en el transcurso de los años. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Como ya platicamos, cada vez que los años pasan se va degenerando nuestro sistema físico y también nuestros gustos, como decía la licenciada, ¿verdad? Entonces tenemos cambios en nuestro estilo de vida, comemos lo que nos gusta, no hacemos ejercicio y entonces venimos con otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, el sistema vegetativo disminuye. ¿Esto qué significa? Que vamos a tener problemas del sueño, que es de lo que se queja la mayoría de adultos mayores. Vamos a tener problemas de apetito.
vamos a tener problemas de que se nos olvidan las cosas, problemas neurovegetativos también, y es muy importante. ¿Por qué? Porque si una persona adulta mayor tiene diabetes, hay riesgo de 1.5 veces de que le pueda dar depresión. Pero si un adulto mayor tiene depresión, tiene la probabilidad de 2.5 de que le pueda dar diabetes. Entonces, como decíamos, ¿verdad? Tenemos que tratar al paciente integral, y hay 4 D fatídicas para un adulto mayor, que son la diabetes, la depresión, la demencia y el dolor. En muchos adultos mayores se presentan estas 4 entidades clínicas, y la verdad, para un geriatra es bastante difícil tratar a este tipo de pacientes. También otra comorbilidad importante es que normalmente la diabetes trae hipertensión arterial. Y ya con todas estas entidades van a sufrir caídas, van a tener fracturas, van a tener incontinencia urinaria. Los adultos mayores también hacen insuficiencia renal, que eso también complica mucho el tratamiento para este tipo de personas. Entonces, como decía la licenciada, el tratamiento para estas personas es individual. Nosotros siempre decimos, una valoración geriátrica integral es importante, porque ahí vemos todo lo que es lo clínico, lo mental, lo psicológico y lo social. Entonces, nosotros siempre verificamos esto en los pacientes, y el tratamiento debe ser individualizado. Se trata cada persona diferente y con diferentes medicamentos. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar que no les dé efectos secundarios, que si están polimedicados también podamos bajar el consumo de medicamentos, también verificar si tiene un cuidador a su cargo, que si vive solo, porque es muy importante. La mayoría de complicaciones en los pacientes se dan porque ya están jubilados, porque están viudos, y ya no hay quien pueda alcanzarles un vaso de agua o darle los medicamentos a las horas convenidas. Bueno, realmente la atención integral, como ustedes decían, y lo que usted mencionó es sumamente importante, doctora, porque la persona de la tercera edad con diabetes tiene que tener el apoyo de un psicólogo, de un diabetólogo, también de un cardiólogo, porque las complicaciones son bastantes, y también de un nutricionista, porque en internet no van a encontrar una dieta, ¿verdad?, adecuada, sino es mejor, como usted decía, ir con el especialista, porque cada caso es individual, ¿verdad? Exactamente, sí, eso de verdad es muy importante, sobre todo porque ahora en el internet tenemos demasiada información, ¿verdad? Y no podemos creer en todo lo que vemos, o tantas cadenas, ¿verdad?, que vemos por redes sociales. Es importante que no tomemos decisiones en cuestión de alimentación así a la ligera. Pareciera que la alimentación tal vez no es tan importante, pero sí juega un papel muy importante, sobre todo cuando se tiene una enfermedad como la diabetes. Entonces, yo sí les recomiendo que, por favor, busquen a un profesional, ¿verdad? Habemos muchos profesionales que los podemos apoyar, incluso ahora en esta época de pandemia. Hay otras oportunidades, ¿verdad? Podemos apoyar de manera virtual, no necesariamente tienen que llegar de manera física, ¿verdad? Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con la alimentación. Las consultas online se pueden ahora poner en práctica. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros. Vamos a continuar hablando de la diabetes en el próximo bloque, el aporte de la medicina biomolecular. Continuamos. ¿Conoces Diabenor y cómo puede ayudar a revertir la prediabetes? Quédate con nosotros y descúbrelo al volver en Los Investigadores Médicos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia.